Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo un tanto... Bueno, voy a hacerlo. En realidad no sé por qué decir vamos a hacer, porque lo hacéis vosotros. Vosotros conseguís que siga haciendo vídeos, pero el vídeo en sí no lo hacéis. Un vídeo un tanto raro porque aún estoy abriendo cajas, ¿vale? Ya estoy comenzando a montar el comedor, etcétera, y me he encontrado con esto. Esto es la guía de la enseñanza de química de la Facultad de Química año 1999-2000 de la Universidad de Barcelona. Si no recuerdo mal, fue mi primer año en la facultad y por edad me correspondería, para que veáis que no miento con mi edad, ¿eh? Si contáis que empiezas con 18 años, pues ya podéis contar. Y básicamente pues es eso, una guía, ¿no?, que te dice quiénes son los miembros actuales de la junta directiva de las cátedras, del consejo de estudios, de los representantes de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y luego te dice por cada departamento quiénes había allí. Yo fui marcando los que recuerdo, porque puede ser que hiciera alguno que no marcara, aquellos con los cuales coincidí en alguna clase. Me dieron alguna clase a mí. Voy a mirar quiénes eran porque igual no recuerdo ni la mitad. Pues según esto me dio en química inorgánica un tal Ramón Bosque, no lo recuerdo para nada, Amparo Caubet, Margarita Crespo, María del Carmen Díaz, Miguel Antonio Ferrer, Jaume Granell y Montse Montfort, Miquel Seco, y el único que recuerdo es Guillermo Müller, porque recuerdo además que tenía un hermano, creo que gemelo, que daba clases en química orgánica. Es el único que recuerdo. Química inorgánica no era de mis... O sea, era de mis preferidas, ¿eh? Me gustaban las clases de química inorgánica. No me costaba demasiado sacarme todas las asignaturas. Y estas sí que eran muy fáciles para mí, casi no estudiaba para sacármelas, que eran las de química analítica. Lo que pasa es que al no estudiar mucho me las sacaba, pero sin demasiado buena nota. Y me dieron clase supuestamente José Luis Beltrán, Raimundo Gargallo, Mercè Granados, Montserrat Llaurado, María Dolors Prat, Clara Rafols, Vicente Santos y Javier Saurina. No recuerdo a ninguno, es que no les pongo ni cara. A ver, es que el año es del año 1990-2000, ¿vale? Ha pasado como más de media vida para mí desde entonces. Química física, esto sí que era odioso, no, lo siguiente. José Claret, recuerdo quién es, porque me dio química física 1 y no me enteré de nada. José Antonio Garrido, no recuerdo quién es. Elvira Gómez, hombre y tanto que recuerdo quién es. Esta me dio química física 2. Sí, la 2. Era un personaje odioso más no poder. Era de los que tratan a los que están ahí estudiando como inútiles. Solo aprobaron 2 personas de más de 100, ¿vale? No creo que eso hable muy bien del profesor cuando pasa, que solo aprueben 2 personas de más de 100. Y encima los que fueron a revisión de examen, poco más que les metió bronca y les dijo que esperaba que en el siguiente semestre no se matricularan con ella, ¿vale? Literalmente. Fernando Mota, que no recuerdo quién es. Juan Carlos Paniagua, me suena muchísimo de que fue uno de mis profesores de química física 3, que fue esa asignatura que repetí como unas 3 o 4 veces, porque la segunda vez, cuando podría haberla aprobado, cogí una hoja del examen y me la llevé para casa sin querer.
Rosa María Rodríguez, Jaime Rubio y Francesc Sagués. Yo no sé por qué Francesc Sagués me suena muchísimo de que era mi tutor. Mi tutor era alguien del departamento de química física, lo recuerdo perfectamente. Además recuerdo que fue mi profesor en química física 4. Hizo un examen que costaba entender el enunciado, ni os imagináis. Tuvo que comenzar a explicar varias cosas durante el examen, aunque era muy buena gente, muy buena gente. La asignatura era un rollazo en general. La aprobé en general, en realidad, porque él quiso. Porque ese era un profesor tan extraño, era muy extraño, ¿eh? Cuando era tutor te recibía fumando, porque en aquella época aún se podía fumar, dentro de la universidad me refiero. Te recibía fumando y además estaba así fumando y se veía como la ceniza formaba un arco. Tú decías, a ver cuándo se cae, a ver cuándo se cae, a ver cuándo se cae. Y ya no te podías concentrar en otra cosa. Y no corregía el examen y después hacía el hecho de que tú quisieras revisarlo. Realmente todo el mundo tenía que ir a revisión porque él corregía el examen delante tuyo. Y recuerdo que comenzó a corregir y decía, esto no está muy bien, pero creo que querías decir esto, ¿no? Y yo, sí. Bueno, 0,5 aquí. Bueno, aquí, esto tampoco, pero parece que querías decir esto, ¿no? Bueno, querías decir esto, al final me aprobó él, no yo, desde luego. Química orgánica, ¿vale? Javier Ariza me suena mucho. José María Buffey me suena muchísimo también. Joan Antoni Farrera, sí que no me suena de nada. Albert Moyano, este creo que fue el que me dio fue el que me dio la última asignatura de prácticas que di en la facultad, que se hacía ya fuera de horario normal, que es de septiembre a junio. Esta asignatura se cursaba en julio, ¿vale? Y te dedicabas durante 3 semanas casi a hacer una única reacción que conllevaba varios pasos y luego evidentemente hacer los pasos finales de detectar lo que había en tu producto para ver si habías obtenido el producto correctamente y con qué eficacia lo habías conseguido, es decir, cuánta cantidad de producto con respecto al que podías haber conseguido. Ninguna queja. En realidad él me dijo que si quería me podía matricular en el doctorado y que él se ofrecía a supervisarlo. Siempre necesitas un supervisor del doctorado, que él se ofrecía a supervisarlo. En su momento no lo hice por muchas cosas, dinero, inseguridades, yo era otra persona. Me arrepiento muchísimo de aquello, ¿eh? Sé que me hubiera ido muy bien, era un tipo muy tranquilo y que sabía un montón. En fin, cosas que pasan. Ernesto Nicolás me suena también un montón. Miguel Ángel Pericas, Miquel Pons, José María Ribó, Félix Urpí, María Asunción Valles y Jaume Vilarrasa. Este también recuerdo quién es. Nos dio una asignatura de química orgánica, seguro. Bueno, es del departamento de química orgánica. Pero era una optativa. Una optativa que no sé si era de determinación química. Bueno, ingeniería química, la verdad, que recuerdo a José Costa, que era un hombre que en aquel momento ya decía que se iba a jubilar. La primera clase básicamente consistía en que te contara su vida, en qué había trabajado, qué empresas, de qué, etcétera, etcétera. Interesante, ¿eh? No está mal. Solo fui a la primera clase y no volví nunca más. También porque pensaba que era la única que valía la pena. No, este sí que es mi tutor. Mi tutor es Joan Vinyals Ulia.
Este era mi tutor, ahora sí que lo recuerdo como si fuera ayer. Este sí que le pongo hasta cara. Luego estaba el departamento de bioquímica, que en realidad solo hice una asignatura. Yo entré justo cuando habían cambiado el plan académico, porque fijaos que es 1999-2000 y el plan académico se llamaba Plan 2000, precisamente porque empezaba en ese momento. Así que tuve medianamente suerte, porque si entras justo un año antes de que te cambien el plan académico, es un tostonazo. Y aquí, que es más interesante que lo otro, te decía el plan de estudios con todas sus asignaturas. ¿Veis? Aquí tenía todas las asignaturas, tanto obligatorias como las que podía coger optativas. Y yo, eran otros tiempos, internet estaba complicado en aquel momento aún, para mí al menos. Me iba anotando las asignaturas que hacía y qué nota sacaba. Por ejemplo, el primer año fue el único año que me apunté a todas las asignaturas que teóricamente deberías hacer en un primer año, que eran enlace químico y estructura, matemáticas 1, mecánica, química física 1, cálculo numérico y herramientas informáticas, electricidad y óptica, matemáticas 2, operaciones básicas de laboratorio y química física 2, 9 asignaturas. Para mí fueron demasiadas. No sé por qué, porque tampoco trabajaba. Era lo normal, podías haber hecho esto y trabajar. Seguro que muchos lo habéis hecho. Bueno, pues saqué un notable en enlace químico a la primera, un notable en matemáticas 1, aprobé mecánica, no sé muy bien cómo, porque había una parte de ejercicios y otra parte de test. Yo los test se me da muy bien jugármela de C, venga. En química física 1 suspendí, pero como una catedral, luego lo aprobé con un aprobado justito. Cálculo numérico saqué un notable, era una asignatura muy extraña, donde una parte la dedicamos a hacer cálculo numérico, es decir, cálculo en sí, y otra te dedicabas a bajar a una sala de informática y comenzabas a programar programas súper sencillos de cómo, yo qué sé, cómo multiplicar dos matrices, etcétera. Que me diréis, vaya, pues no es muy sencillo. Sí, cuando lo haces es de lo más básico que hay a la hora de programar. Y nunca más volvimos a usar esa herramienta durante la carrera, jamás. Ni en casa, ni en ninguna asignatura. Electricidad y óptica, que también aprobé a la primera, con un aprobado, justito. Matemáticas 2, que saqué un notable a la primera. Operaciones básicas de laboratorio, que aprobé a la primera. Con un aprobado justito, ¿eh? Es que yo era muy torpe en el laboratorio, soy muy torpe en la vida en general. Por lo tanto... Y química física 2, que suspendí de calle. Luego la aprobé con un aprobado justito. Así que de 9, el primer año aprobé 7. ¿Vale? Ni tan mal. Y podía haber ido a saco por el segundo año, pero en realidad una carrera que era de 4 años, me la saqué en 6. ¿Vale? En segundo curso teníamos ingeniería química, que la aprobé a la primera. No me gustó prácticamente nada, ya os dije que solo fui a la primera clase. Estudié directamente del libro, apuntes. Bueno, apuntes no, porque no tenía, porque no fui a clase. No me costó demasiado, pero me aburrió muchísimo. ¿Vale? Introducción a la experimentación en química física. Ojito que saqué un notable. Nunca suspendí ningún laboratorio. Era difícil, por no decir casi imposible, suspender un laboratorio, a no ser que no fueras durante varios días de clase. Eran laboratorios que duraban 3 semanas
y cada día estabas, no sé si eran 4 o 6 horas. Ya os digo, con todo lo torpe que era yo, nunca suspendí ninguno. Y en este, que era de química física, que a mí se me daba fatal, saqué un notable. Eso sí, un laboratorio aburridísimo, ¿no? Lo siguiente. Química analítica me la saqué con un aprobado justo a la primera, pero es que estudié poquísimo, pero no, poquísimo es lo siguiente. En química inorgánica saqué un notable y me encantó. Y aquí vine, y se nota que era mi favorita, química orgánica 1, donde saqué un excelente a la primera. Bioquímica me encantó, pero tuve que estudiar un montón y saqué un notable. Y aquí venían 3 laboratorios seguidos, que era introducción a la experimentación en química analítica, que saqué un notable, introducción a la experimentación en química inorgánica, que saqué otro notable, y introducción a la experimentación en química orgánica, aprobado. No sé ni cómo me aprobaron. Era el clásico laboratorio en el cual tenías que sacar un producto A y a mí me salía un producto B o no me salía nada. Fatal, o sea, se me dio fatal ese laboratorio. A pesar de que me encantaba la química orgánica, el laboratorio no era la mejor. La de inorgánica era para mí mucho mejor y la de analítica es que era muy fácil el laboratorio, era muy fácil. Y química física 3, que fue la que suspendí, fue a la 4ª ya convocatoria por haberme dejado una hoja y llevármela a mi casa, y ahí me la saqué con un notable. Pero es que poco más que hice un resumen del libro, ¿vale? O sea, podía haber publicado esos apuntes en internet como oro. Y aquí teníamos que escoger una optativa que solamente podías escoger tristemente entre cristalografía, que básicamente es el estudio de los cristales que forman los elementos y las moléculas, o geoquímica, composición de la tierra, tipos de rocas, bla 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 bla. Cogí geoquímica y creo que es la única, ahora lo voy a mirar, pero saqué una matrícula de honor. Recuerdo que en el examen saqué un excelente y además tenías que presentar unas prácticas y un trabajo, y como también lo saqué excelente, me pusieron matrícula de honor y efectivamente fue la única que saqué en toda la carrera, y fue en geoquímica, en piedras. Y en tercer curso, que era casi el último que tenías así completo, teníamos análisis instrumental, que era como una de analítica, pero con aparatos. Puedes hacer analítica muy a ojo, como habéis visto con probeta, y a ver cuándo cambia el color de una disolución, y cuando cambia el color, pues es ese punto donde tienes que parar. Y otros son de maquinaria, meter, inyectar, lo que sea, para detectar que te salgan gráficos y ahí detectes pues si te ha salido lo que tenía que salir, en qué cantidad, etcétera. Ciencia de materiales, que esta es la que daba mi tutor, ¿vale? Y me puso un notable. Determinación estructural, saqué un excelente, ¿vale? Determinación estructural era una de las asignaturas complicadas. Y diréis, se está tirando flores. Es complicada y saqué un excelente. No exactamente, ¿vale? Es que combiné 2 asignaturas en ese momento que iban muy del palo de determinación estructural y me la curré un montón, ¿vale? Fue de las que desde el primer día comencé a hacer ejercicios, estudiar, practiqué, repractiqué, rehice ejercicios. O sea, ese fue ganado a sangre y fuego. Y química orgánica 2, pues que se acaban aprobado. Fijaos, por mucho que me gustara. Y luego en segundo cuadrimestre teníamos ampliación de química analítica, que la aprobé justita, ampliación de química inorgánica, que la aprobé justita, experimentación en química analítica, que saqué un notable, experimentación en química orgánica, otro aprobado,
Ya veis que lo que más me gusta no se me da bien, así es la vida. Y química física 4, que la probé, pues, de rasquis. A la primera, ¿eh? Creo que es la única química física, ni la 1, ni la 2, ni la 3, la probé a la primera. La 1 la probé a la segunda, creo. La 2 también. La 3 la probé a la cuarta. Y esta es la única química física que aprobé a la primera. Y luego en cuarto curso técnicamente solamente tenías 3 obligatorias y tenías que hacer pues un montón de optativas. Yo las fui mezclando, fui haciendo optativas antes de llegar al último año. Tenías una de documentación química y prácticas aplicadas, que estaba muy guay, era una combinación muy chula. Primero te enseñaban a usar los libros que teníamos en la biblioteca. Y me diréis, pues vaya gracia. Ojo, porque una cosa eran los libros de texto y otra cosa eran los libros especializados o incluso las recopilaciones de revistas. Había una muy famosa que teníamos ejemplares desde hacía 80 años, creo, que eran el Chemical Abstracts, que básicamente era una revista y luego se juntaban todos los mejores artículos que había en esa revista en libros y no era muy fácil buscar lo que tú quisieras buscar, ¿eh? Imaginaos que yo quiero buscar la síntesis de la molécula X. Pues ojito con localizarlo ahí como salía, ¿eh? También en este tipo de publicaciones especializadas hacíamos la búsqueda por medios por internet en ordenadores de la biblioteca porque había que pagar por tener licencia para poder acceder a esa información y desde casa pues no podíamos hacer esa clase de prácticas. Y luego lo juntabas con un par o 3 de semanas en los cuales te dedicabas pura y duramente a hacer prácticas de fabricar tintes y hacer tintar cosas, o sea, coger trozos de tela y venga, vamos a ponerle un tinte tal, un tinte pascual y bueno, primero sintetizabas el tinte y luego lo hacías. Tenías que buscar cómo se hacía ese tinte, etcétera, no te lo decía el manual. Estaba muy chula esta asignatura, aunque era un poco rara, ¿vale? Experimentación en química física saqué un notable y experimentación en química inorgánica saqué un notable. Y esas eran todas mis obligatorias. Como optativas me cogí experimentación avanzada en química orgánica, otro aprobado. O sea, tremendo. Y justo la experimentación avanzada en química orgánica B fue la última asignatura de la carrera que cursé. Saqué un excelente y es donde tuve a este profesor que os dije que si quería él podía hacerme ser tutor de mi doctorado. ¿Recordáis que os he dicho? Hice 2 asignaturas que eran muy parecidas, no en el contenido, sino en las herramientas que usas luego muchas veces en el examen. Y una de esas era mecanismos de reacción en química orgánica. Aquí comencé teniendo a una profesora que llegaba, si tenías una hora de clase y tenías de 9 a 10, pues ella llegaba a las 9:40. No exagero, ¿eh? 9:40. Otras veces 9:50. Otras veces no se presentaba. Encima venía y decía, ay, es que estoy muy estresada porque tengo el examen para presentarme a la cátedra. Y pero nosotros estamos pagando para que nos den clases. Y al final, cuando llevábamos medio cuatrimestre o así, no sé si es que se pilló la baja o alguien se quejó o no sé, nos la cambiaron por un profe muy guay, ¿vale? Que nos dio todas las clases, pero cuando fue la hora de hacer el examen, fue esta profesora quien hizo el examen. Y hizo un examen que era muy parecido al de determinación estructural. Yo como las estaba cursando prácticamente juntas, genial, y saqué un excelente. Hubo gente que dijo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué clase de examen es? Y se quejó. Hice productos naturales y química bioorgánica, que en este era horrible porque había que hacer un trabajo en grupo
y luego hacer una presentación. Dos de las cosas que más podía odiar, no solamente en la universidad, sino antes. No sé cómo acabé en un grupo, porque yo siempre era de los que iba por la universidad absolutamente solo. Y hubo dos chicas que me dijeron, ¿quieres hacer el trabajo con nosotras? Y yo, pues sí, porque si no, no sé con qué lo voy a hacer. Y nada, lo hicimos sobre productos naturales venenosos, juraría, de la naturaleza. Tuve que presentar junto con ellas dos, no sé ni cómo lo hice. Aquello de que tienes un blanco en la memoria de no sé qué he hecho ni dicho, pero ole. Hice química bioinorgánica, que saqué otro excelente. Hice química heterocíclica y aplicaciones en química farmacéutica, que aquí me tocó el mismo profe que sustituyó durante un tiempo a la persona de mecanismos de reacción en química orgánica. Era un profe muy guay, explicaba muy bien. Era tan guay que para que nosotros nos tuviéramos que comprar el libro, cogió y nos fotocopió el libro. A todos, allí en la facultad, y nos dio una copia. Toma, el libro. Mira que hay facultades que solamente los profesores parece que estén ahí para vender su libro. Pues este nos lo fotocopió a todos y cada uno. Química orgánica estructural, que era muy chula, y saqué un notable. Y síntesis orgánica, que saqué otro notable. La verdad que el primer año, aunque me saqué muchas asignaturas, fue yo creo que el más duro. No solamente por hacer muchas, sino porque como no me dio la nota, me tuve que matricular más tarde que los que sí que habían conseguido la nota, o sea, los que habían entrado en primera opción, digamos, en química. Y lo único que había era un turno de tarde, que el primer trimestre era de 2 de la tarde a 6. ¿Qué dices? Esto es España, o sea, a las 2 hay un montón de gente que come, ¿sabes? Yo además tenía que ir a la universidad, por lo tanto no podía comer a la 1 porque me pillaba de camino. Entonces tenía que comer a las 12 del mediodía. Y el segundo trimestre me tocó de 3 a 7. ¿Vale? Luego ya intenté ir de mañanas porque si no, aquello era horrible. Ibas a las 2, después de comer a las 12, te ponían la calefacción a tope, te entraba un sueño mortal. En fin. Pues esto fue lo que hice en la universidad. ¿Vale? Luego te va poniendo, pues en cada asignatura, qué horario podías escoger, qué grupo tenías que escoger para tener ese horario y qué profesor había, ¿no? A veces podías escoger entre más de un grupo, como aquí, que hay 4, 2 de mañana y 2 de tarde. A veces solamente había uno, sobre todo en las optativas. En primero, las clases eran de 100 personas y luego cuando estabas en tercero, igual ya erais 20. Y si era una optativa, podíais ser 14. ¿Vale? Había también unos créditos de libre elección que hacer, que solo recuerdo una. Creo que convertí las optativas en libre elección, excepto dos, que eran historia de la química, que era un señor súper extraño que comenzaba a contarte la historia de la química como si fuera una historia apasionada, y tú cuando te lo quedabas mirando y había una tormenta y unos rayos que no sé qué, y te decía, apunta, apunta. Y yo, que apunte lo de los rayos. Sí, sí, apunta. Tenías que ir tomando nota de su historia, a pesar de que decías, esto es historia de la química, de verdad. Y otro que era itinerarios ambientales, que esa sí que siempre he dicho a Alba y tal, que no sé cómo me apunté, porque básicamente era, sí, hacías clases sobre ciencia ambiental, pero luego los fines de semana, los sábados, fuera de tu horario de clase, quedabas no se sabe dónde a las 8 de la mañana para hacer una ruta por la montaña. Si tú presentabas una ruta, o sea, formamos un grupo de 4 estudiantes y presentabas una ruta, pues les enseñabas la ruta, les ibas explicando cosas que te encontrabas por la ruta y de ahí sacabas tu nota final. Si no, tenías que hacer una presentación. Yo lo de la ruta me vino muy grande y hice una presentación, pero la verdad que fui a las rutas de todos los demás, ¿eh?
no me escaqueé de ninguna. Y me gustó, o sea, me gustó, no os creáis. Pero recuerdo algún día a las 8 de la mañana en invierno, en medio de la montaña, con un viento que lo flipas. El profe se le congelaba el bigote. No sé, si hubiera uno social y no me gustaba la naturaleza en aquel momento. No sé qué me pasó por la cabeza, pero me apunté. En fin, os dejo. Sé que ha sido un vídeo rollazo, pero yo qué sé, es mi canal. Hasta otra.